está orando por su vida. Senhor, mi Dios, mi Padre, te alabo, Senhor, por la vida de la hermana Ruth, Senhor. Dios, ela já é um instrumento em tus manos. E nesta noite eu creio, Senhor, que muito mais tu a usarás, Senhor, para bendecir não só aqueles que aqui estão, mas aqueles que estão de lejos, escutando esta palavra, Senhor, que será ministrada. Bendiga a sua vida, ponha as palavras certas em seu coração, Senhor, e hable com nós nesta noite, em nome de Jesus. Amén. Paz del Señor. Bueno, sin más tardar, le pido que abran su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 25, del versículo 14 hasta el 19. Voy a estar leyendo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pueden sentarse, hermanos. Este es un pasaje muy conocido. Se trata sobre la parábola de los talentos. Y vamos a traerlo a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica. Vamos a aprender de este pasaje bíblico. Aquí está hablando del Señor, ¿verdad? Que el Señor está diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor Jesús vino aquí en la tierra, padeció por nosotros y al irse Él nos entregó bienes, Él nos entregó talentos en nuestras manos. Sabemos que cada uno de nosotros que estamos aquí, tanto hombres como mujeres, Dios nos dio un talento. Dios nos dio propósitos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese talento? ¿Qué estamos haciendo con el propósito que Dios ha entregado en nuestras manos? ¿Será que lo estamos multiplicando o estamos haciendo como este hombre que cavó su talento? Muchas veces aparecen varias barreras en nuestras vidas, del cual no podemos cumplir, digamos así, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y yo quisiera hablar con ustedes en esta noche sobre eso, sobre las barreras. ¿Qué es lo que ha dejado que yo no multiplique mis talentos? ¿Cuál es esa barrera que me está impidiendo de que yo esté multiplicando los talentos que el Señor me dio? O el talento que el Señor me dio. Porque aquí dice la palabra que el Señor da a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a tu capacidad el Señor te da 1, 2, 3, 4 o 5 talentos. Entonces quiero meditar con ustedes esto. El primer punto que quiero meditar, más con las hermanas, ¿verdad? Muchas veces el excesivo tareas del hogar muchas veces nos quita nuestro tiempo. Y nosotros no estamos cumpliendo aquel propósito que Dios ha entregado en nuestras manos. Esto ha sacado de nosotros el tiempo que deberíamos de dedicar al servicio del Señor. Yo no digo que el hacer diario es malo, ¿verdad? No vayan a decir eso. Pero digo, el excesivo, el afán, la ansiedad de hacer todos los días, esto puede venir a sacarnos el tiempo que deberíamos de dedicar en la obra del Señor, que deberíamos dedicar al Señor. Por ejemplo, yo quiero darles un ejemplo. Débora, la profetisa, ¿verdad? La mujer de Lapidot. La Biblia dice que ella era una mujer casada. Y una mujer casada tiene responsabilidades en su hogar. Tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar la casa, tiene que mantener limpia, tiene que poner comida diaria a su marido. Y eso está bien porque ese es el deber de la mujer. Y no es en un grado malo, sino en un grado honroso delante del Señor. Pero
esto no fue una barrera para Débora, para que ella pudiese cumplir el papel, el propósito, el talento que el Señor le dio. Porque dice la palabra que Débora juzgaba y ella era profetisa debajo de una palmera en Israel. Entonces, que las tareas del hogar, ¿verdad?, no vengan a ser excesivas y vengan a quitar nuestro tiempo que deberíamos de ofrecer al Señor. El segundo punto que quiero meditar con ustedes es que muchas veces tenemos luchas, tenemos procesos y muchas veces por eso no cumplimos lo que deberíamos de cumplir, porque nos enfocamos en nuestro sufrimiento, nos enfocamos en la prueba que estamos pasando y pensamos que nuestro sufrimiento es mucho mayor que el que está de nuestro lado y no somos capaces de darle una mano a aquel que está a nuestro lado porque nos enfocamos en nuestro sufrimiento. Pero eso no puede venir a sacarnos de nuestro enfoque, no puede venir a dejar que nosotros multipliquemos nuestros talentos. Porque las luchas, los procesos, vamos a pasar. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no quiere decir que no vamos a pasar, sino que confiemos en el Señor, que vamos a salir adelante, que hagamos aquello que Él nos llamó para hacer, que cumplamos aquel talento que el Señor entregó en nuestras manos. No vamos a dejar que nada ni nadie vengan a robar aquel propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Ni siquiera las luchas, ni siquiera los procesos, ni siquiera los procesos. Porque todo esto es pasajero, pero la palabra de Dios dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que tenemos una recompensa que nos está aguardando en el cielo. El tercer punto que quiero meditar también es la desesperanza y la falta de fe. Muchas veces, como dije, ¿verdad?, pasamos tantas cosas en nuestra vida diaria, que perdemos la fe. Y llega el desánimo en nuestro corazón y ya no queremos multiplicar los talentos que el Señor nos dio. Ya no queremos avanzar, ya no queremos hacer lo que el Señor nos llamó para hacer. Pensamos que ya el Señor se olvidó de nosotros. Pero yo quiero decirte en esta noche que las promesas del Señor sobre tu vida están vigentes y Él quiere aún realizar en tu vida. Él solo depende de ti, decirle al Señor, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, que la desesperanza ni la falta de fe vengan a sacarnos el cumplimiento de las promesas del Señor en nuestras vidas. Yo quiero meditarles un pasaje en Ezequiel 37. Este pasaje es extraordinario porque nos muestra que a pesar de que tengamos desesperanza, a pesar que digamos nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, el Señor vuelve a enviar a su Espíritu de los cuatro cantos de la tierra y vuelve a revivir a un ejército poderoso para hacer su obra, porque Él es el que aviva la obra en medio de los tiempos y la hace conocida. Él es el poderoso Dios de los ejércitos. Entonces no perdamos la fe, aunque nuestros huesos estén pereciendo. Confiemos que Él enviará a su Espíritu Santo para volver a avivarnos. Digamos como Habacuc, aviva, oh Dios, tu obra en nosotros y hazla conocida en medio de los tiempos. Deseemos hacer otra vez la obra del Señor. El desánimo no puede vencernos, la falta de fe, la desesperanza no puede vencernos. Tal vez es una etapa que tenemos que pasar, pero el Espíritu de Dios está en esta noche y si tú te sientes así, confía en el Señor que Él va a avivar la obra que tiene en tu vida, que Él va a multiplicar los talentos que tiene en tu vida. Otro punto que quiero meditar con ustedes es la procrastinación. Muchas veces nosotros dejamos mucho para mañana. Mañana voy a leer la Biblia, mañana voy a orar 30 minutos. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Dejamos mucho para mañana. Mañana voy a ayunar, mañana me voy a consagrar al Señor, mañana me voy a ir al culto, mañana. Lo que podemos hacer hoy, tenemos que hacer hoy. Porque el día de mañana no nos pertenece. Entonces la procrastinación nos hace pensar que mañana venceremos, siendo que hoy podemos vencer. En el libro de Timoteo dice
capítulo 4, versículo 2 dice, del versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. No podemos dejar de hacer la obra de Dios. No podemos dejar y decir, mañana me voy a ir a predicarle a tal fulano, mañana me voy a llevarle una palabra de consuelo a mi hermano, mañana voy a orar por la hermana fulana, mañana voy a hacer. No, es hoy, el día es hoy. Hoy tenemos que hacer la palabra de Dios. La procrastinación no tiene que ser una barrera para que nosotros multipliquemos los dones que el Señor nos dio. Y el último punto es sentirse incapaz para el llamado de Dios. Muchos hombres de Dios se sintieron incapaces para hacer la obra de Dios. Moisés, Jeremías, Gedeón. Moisés decía, yo no sé hablar, soy tardo para hablar. Jeremías también. Nuestro problema es pensar que nuestras debilidades o dificultades van a ser barrera para que la obra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Nadie de nosotros, hombres naturales, está preparado para algo sobrenatural. Es por eso que el Espíritu Santo está en nosotros y nos capacita día a día para que podamos cumplir la obra de Dios. En el libro de 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se aperfecciona en tu debilidad. Y después Pablo dice, con todo yo me gloriaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Nosotros debemos de desear que el poder de Él repose en nosotros. No nuestras fuerzas pueden ir hasta afuera, pero las fuerzas del Señor pueden mucho más. Pueden alcanzar cosas que nosotros no nos imaginamos. Entonces, nosotros muchas veces nos sentimos incapaces y decimos, yo no sé hablar, yo no sé orar, yo no sé cantar, yo no sé ayunar. Y muchas veces es mentira, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Yo no puedo, yo no sé, yo no voy a hacer. Y sentimos timidez, miedo para hacer la obra de Dios. Pero el Espíritu que está en nosotros, Juan decía, el que está en vosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. El Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de Dios. Imagínense lo que es eso. El Espíritu de Dios que puede todas las cosas. Y no debemos de sentirnos pocos porque el Señor pagó un alto precio por nuestras vidas. Realmente no éramos nada, pero el Señor nos dio valor. Y quiero leerte un pasaje que está en el libro de 1 Corintios, capítulo 1. Y voy a leer para que puedas entender, porque leyendo yo creo que todos van a entender. Capítulo 1, versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por el cual estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es una palabra que ni siquiera necesitamos explicar, porque ella es explícita.
por sí sola. Es una palabra extraordinaria y que aquellas personas que se sientan incapaces de hacer la obra de Dios tienen que tomarla como el tesoro más preciado, porque la palabra nos vivifica, la palabra nos da fuerza para vencer, la palabra nos da fuerza para hacer aquello que Dios nos llamó, porque Dios dice que su palabra que fue enviada hacia nosotros no volverá a él vacía, sino que cumplirá aquello que él ha dicho que hará. Entonces la palabra de Dios es poderosa y él puede hacer mucho más abundante en nosotros. Entonces en esta noche quiero preguntarte, ¿qué es lo que está impidiendo que multipliques los talentos que Dios te dio? ¿Qué es? Pueden ser estos 5 puntos que yo dije, o puede ser un punto diferente. Pero fueron puntos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me mostró que tal vez puedan ser. Nosotros conocemos nuestros propios corazones y sabemos qué es lo que nos está impidiendo de hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que nos está impidiendo de multiplicar los talentos? Pero sea lo que sea, nosotros no podemos dejar que eso venga a ser barrera entre Dios y nosotros, entre la obra de Dios y nosotros. No podemos dejar. Quiero leerte la última historia y con esto termino. En el libro de Jueces capítulo 4, del versículo 17 dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay alguno aquí?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y se le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Me vas a preguntar: ¿por qué me lees esta historia ahora? Te leo esta historia porque así como Jael, la mujer de Eberseneo, mató al enemigo de Israel, y no lo hirió en la pierna, no lo hirió en la mano, no lo hirió en el estómago, no lo hirió en ningún de esos lugares, porque si lo hiriera en la pierna, volvería a tener vida y volvería a cojear y volvería a andar, sino que lo hirió en la cabeza. Y así también nosotros tenemos que ser. Debemos de herir a la barrera que nos está impidiendo de multiplicar los talentos que el Señor nos dio en la cabeza, para que no tenga más oportunidad con nosotros, para que podamos multiplicar los dones y los talentos que el Señor nos dio. Aquí hay personas con propósitos, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el Señor se fue y dejó bienes, y que algún día Él va a venir y nos va a preguntar: ¿qué es lo que hiciste con el talento que yo te di? ¿Multiplicaste? Y sabemos que aquel que cavó le dijo: atadle y sacadle afuera, en las tinieblas, donde allí va a haber el lloro y el crujir de dientes. Así dice la palabra del Señor. Entonces en esta noche, no sé cuál sea la barrera que te impidió de seguir multiplicando los talentos que el Señor te dio, pero así como Jael acabó con aquel enemigo golpeándolo en la cabeza, así debemos de acabar con aquella barrera que nos está impidiendo de multiplicar nuestros talentos. Aquí hay mujeres y hombres con propósitos que no ven barreras, sino que ven a un Dios poderoso que puede hacer mucho más abundante en la vida de ellos. Que Dios siga bendiciendo a cada uno en el nombre de Jesús. Espíritu, llena mi vida. Espíritu, llena mi vida. Lléname con tu poder, pues de ti yo quiero ser. Espíritu, llena
Espíritu, llena mi vida.